Ok, muy buenas noches amigos de Estoy Aprendiendo, muchísimas gracias por su presencia, gracias de verdad por estar hoy a esta hora, sábado, eh, y bueno, que podamos compartir este espacio y hacer la actividad, pues me alegra mucho que podamos interactuar, que podamos aprender. Quiero mostrarles esta herramienta tan interesante desde el neurodesarrollo y bueno, de verdad, muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo. Bien, entonces eh, vamos a dar inicio a la actividad. Un momento, por favor. Ahora sí, ya estoy con ustedes. Bien, bueno, hoy vamos a ver una escala que a mí me ha servido muchísimo. Me ha servido muchísimo para establecer, pues, para poder evaluar, pero sobre todo para poder identificar qué es lo que le pasa a un niño cuando tiene dificultades. Porque uno puede decir, sí, necesitamos que el niño alcance el sedente, o sea, que aprenda a sentarse, pero yo no sé si no se sienta por dificultad en el balance, si no se sienta por dificultad en la carga de peso o no se sienta por dificultad en sus reacciones de enderezamiento. Y esto es vital porque yo puedo decir, sí, colocar un objetivo desde el neurodesarrollo que el paciente logre sedente de forma independiente, pero si yo no sé bien cuál es la función neurológica que está siendo alterada, pues voy a tener el mismo problema y voy a hacer que se siente, pero después cuando quiere pasar a cuadrúpedo va a presentar las mismas dificultades. Entonces el cuento es hacer una evaluación, no solamente para que me diga, está retrasado o no, sino que me diga puntualmente ese retraso se debe más a reacción de enderezamiento, soporte de peso o carga de peso, o de equilibrio o protectivas. O sea, yo puntualmente tengo que indagar cuál es como la dificultad neurofisiológica que se está dando en ese sujeto. Y la escala de Alberta me hace eso. Además, la escala de Alberta, de una buena palabra, me obliga a ser más observador, o sea, a poder ver ese sujeto, ¿sí? Y cómo se mueve un sujeto típico, pero también cómo entonces se podría mover o no mover un sujeto atípico, o sea, con alguien con alteración. Esta es una herramienta bien interesante. Hoy les dije, es primera parte, porque vamos a mirar la escala. Y la segunda parte es como analizar puntualmente todos los procesos neurofisiológicos que se dan en la escala o en la observación. Es una escala supremamente sencilla, pero, y va a quedar grabado, se requiere certificación para poderla aplicar. O sea, yo la conozco, la manejo, pero no puedo certificarla. Para certificarla, tenemos que contactarnos con la Universidad de Alberta, que son los que la diseñaron, hacer el curso específico y poder entonces firmarla, certificarla. Entonces me dicen, bueno, ¿y entonces qué? ¿Para qué la veo? Pues para saber que existe, para poder calificar con ella y aunque no la pueda firmar en un documento legal, yo la puedo conocer y sobre todo extraer todos los beneficios y toda la parte conceptual en neurodesarrollo que tiene la escala. O sea que es bien, bien interesante. Entonces, esa es la invitación, que podamos verla. Esta es la primera parte. Vamos a demorar aproximadamente 40 minutos. Espero que sea muy significativo el espacio y bueno, cualquier pregunta que tengan, cualquier eh, sugerencia, bueno, bienvenidos y como les digo, muchas, muchas gracias por estar. Yo sé que es sábado a esta hora, es un poco complicado, pero aquí estamos, sí, y eso se trata. Por eso estamos en este espacio de Estoy Aprendiendo. 40 minutos, vamos a empezar. Muy bien, entonces, repito, no podemos firmarla. Y este espacio dice, yo ya, entonces firmo con Alberta. No podemos hacerlo. ¿Listo? Necesitamos una certificación, pero vamos a conocerla. Es una escala que evalúa básicamente todo el desarrollo motor del primer año. Y recuerden que la función principal de los primeros 12 meses de vida
del ser humano a nivel del movimiento corporal es caminar. O sea, todo está relacionado para caminar. Por eso, en promedio, los niños caminan a los 12 meses. Ah, que hay niños que caminan a los 9. Sí. Hay niños que caminan a los 14. Bien. O sea, sí. Pero en promedio, los seres humanos caminamos a los 12 meses. Y resulta que esta es una escala que mide eso, todo el proceso neurofisiológico que se da los 12 primeros meses. Y esto es súper, súper importante en neurodesarrollo. Yo sé que yo lo he repetido en otros espacios, pero por ejemplo, cuando un niño logra prono con apoyo en antebrazos, ¿sí? Y está colocadito en codos, la distancia entre codo y codo es la distancia que más adelante va a estar cuando esté en bípedo, va a estar el talón-talón. O sea, ¿cómo así? Sí, neurofisiológicamente el prono con apoyo en antebrazos está determinando la base de sustentación cuando estemos en bípedo. Y pensar así, manejar ese concepto desde neurodesarrollo, lo que nos está enmarcando es esa función global del primer año, los primeros 12 meses del año, y cómo todo se organiza desde la neurofisiología. Una posición baja como prono con apoyo en antebrazos me va a determinar una posición alta. Y es importante porque cuando uno está haciendo proceso terapéutico, no vamos a hacer terapia, pues intervención, pero cuando estamos haciendo intervención, ese análisis me va a ayudar a que si yo necesito que un niño mejore la base de sustentación en bípedo, por ejemplo, un chico síndrome de Down, 14 meses, y tiene la base de sustentación súper amplia, yo le puedo poner a hacer actividades en bípedo, pero a nivel neurológico, para crearle la base, yo debo empezar a trabajar prono con apoyo en antebrazos, para que desde prono con apoyo en antebrazos reorganice su función neurológica, que se convierte en base, para poder entonces hacerlo adecuadamente, ¿sí? Para hacerlo adecuadamente el bípedo. Eso cambia un poco el proceso, porque por eso es que los neurodesarrollistas dicen, ah, bueno, o las personas dicen, pero ¿por qué devolvieron tanto a ese paciente? ¿Por qué lo regresa si él ya estaba sentado? Sí, él ya estaba sentado, pero estaba haciendo bien prono con apoyo en antebrazos, lo estaba haciendo bien, neurológicamente está adquiriendo toda la función que se requiere un prono con apoyo en antebrazos, porque si no lo tiene, hay que regresarlo, y no estoy diciendo que solo las actividades sean ahí, no, estoy diciendo que hay que analizar esa postura, mirar cómo reorganizamos esa postura, la dejamos base para que después de ahí podamos colocar peldaños de desarrollo, de neurodesarrollo, y lo que él haga más adelante lo haga bien. Esto es fundamental también porque no estamos constantemente con el paciente. El paciente cuadrúpedo y después en bípedo, otra vez terapia. Y en bípedo para marcha, otra vez entonces. Para carrera, otra vez terapia, otra vez terapia. ¿Por qué? Porque cada avance está subsanando una serie de dificultades. No, las bases hay que establecerlas. Y en los primeros 12 meses está toda la base neurológica para poder entonces hacer una marcha y después una carrera de forma adecuada. Y es base para poder entonces desarrollar una motricidad fina adecuada. Entonces, eso es bien interesante. Esta escala, entonces, sin embargo, está, que son los 12 primeros meses, está diseñada para niños con desde el nacimiento hasta el año y medio, o sea, 18 meses. Muy importante o interesante la escala es que no hay ningún material especial. ¿Sí? No tenemos ningún material especial, o sea, si necesitamos, por ejemplo, una cámara de video, yo siempre grabo a mi usuario porque hay cosas que puedo observar, registrar, pero pues a veces se me pasan. Entonces yo siempre tomo video para poder entonces después hacer la revisión y confirmar lo que pues, yo lo he encontrado. Cada vez que uno lo aplica va desarrollando como más habilidad, ¿no? Eso es bien, bien interesante, ¿no? Como que ya ve el video y lo que hace es confirmar. Y el objetivo de la escala no es diagnosticar. Recuérdense, aquí no dice, no, ya tiene retraso en el desarrollo psicomotor, ya está típico, ya, no. Lo que me va a hacer es, primero, discriminar el desarrollo sensoromotor de ese niño, me va a predecir, me va a predecir si de pronto ese niño va a tener un retraso en el desarrollo psicomotor. Porque podemos decir, el paciente está en riesgo,
y lo más probable es que desarrolle un retraso en el desarrollo psicomotor. Y además, si eso tiene unos antecedentes postnatales, lo más probable, ¿sí? Pero también me sirve todo el concepto, ¿sí? Para, como vamos a ver después, remediar. Remediar es que algunas de esas posturas me sirven para hacer proceso de intervención y saber qué hacer. Es una escala que tiene 58 ítems, ¿sí? Pero básicamente son 58 figuras, ¿sí? Son 58 posiciones, es un bebecito en diferentes posiciones, es un esquema, es un dibujo. Y aquí algo muy interesante, muy importante, es que me evalúa la carga de peso, la alineación postural y el movimiento antigravitatorio. Esos son los componentes que evalúa la carga de peso, la alineación postural y el movimiento antigravitatorio. Muy bien. ¿Listo? Le baja volumen. Ok. ¿Listo? Ok. Entonces, como les decía, 58 ítems. Lo que vamos a medir es esa maduración desde el nacimiento hasta la marcha. Y pues va a tener 4 posiciones. Él mide 4 posiciones o observa, básicamente observa 4 posiciones. Es toda la parte del control postural de cúbito supino, el control postural en el cúbito prono, supino, prono, en sedente y de pie. Eso básicamente son las posiciones. Entonces tenemos supino, tenemos prono, tenemos sentado y tenemos de pie. Eso es las posiciones que vamos a evaluar. Bien, como les digo, y es importante volver a mencionar que toda la escala está basada en revisar cómo está la alineación postural de ese sujeto. Para los que desarrollaron la escala, la alineación postural es todo, ¿sí? La alineación básicamente facilita y economiza la función muscular. Un segmento alineado es un segmento que se puede estabilizar y por lo tanto mover eficientemente, ¿sí? Un elemento desalineado, lo primero que pueda llegar es hacer inmovilidad, deformidad y básicamente gasta mucha energía, entonces el usuario termina pues disminuyendo su función o gasto energético y lo que hace es no participar, o sea, no moverse. Un paciente que no está alineado postural es un paciente que tiende a no moverse y además pues a la deformidad, que eso es lo que pasa en qué, en una parálisis cerebral, por ejemplo. ¿Sí? Otra función muy importante es la carga de peso, pero recordemos que la carga de peso no solamente es que me permite el soporte, ¿cierto? Y de ahí el soporte es que yo puedo enderezarme, sino que la carga de peso está relacionada con la estimulación sensitiva de las articulaciones y por lo tanto más adelante la organización de la propiocepción. O sea, yo a través de las cargas de peso estimulo las articulaciones y las articulaciones están, reconocidas por los mecanorreceptores, los cuales llevan la información por diferentes vías, ¿sí? Las espinocerebelosas, por ejemplo, el gracilo cuneiforme, y llevan entonces esa información a diferentes partes, especialmente del cerebelo, que es el que después me va a coordinar o va a ayudar a coordinar la función motora. Una buena carga de peso me está diciendo, una buena alineación, una buena carga de peso me está dando información para organizar la propiocepción, que después es determinante para la función motora vital. Y definitivamente recordemos pues, nuevamente que dentro del útero los bebés no tienen gravedad. En el útero estamos en un medio acuoso y por lo tanto entonces, simplemente el bebé no tiene que combatir la gravedad. Cuando nace, el bebé tiene que entonces enfrentarse a este nuevo concepto, ¿no? Neurológico para él, que es la gravedad, vencer la gravedad, y él no tiene la fuerza para vencer la gravedad. ¿Cómo logra la fuerza? Con la movilidad, ¿sí? Pero esa movilidad la logra a través de la alineación, la carga de peso, que estimula entonces esa función, tonifica el músculo o el segmento articular y al final el paciente puede vencer la gravedad. Y esa postura ante gravedad es básicamente mantener una posición. Entonces esos son los 3 elementos y miren lo importante que son,
porque si él más adelante va a correr, si va a saltar, pues tiene que tener todas esas funciones. Y si no las tienes, pues mire todo lo que pasa. No alineación, puede haber deformidad y poca actividad motora. No carga de peso, no propiocepción, no desarrollo de la motricidad gruesa y fin, imagínense ahí. Y la postura antigravitatoria, pues entonces no va a poder adoptar ninguna posición, así de simple. ¿Y qué va a pasar con el paciente? Pues va a tener pues retraso en el desarrollo psicomotor, pues bastante grave. Aquí ya hablando de la escala, eso tiene unos ítems. Supino, por ejemplo, tiene 9 ítems. Como ustedes ven, la posición prono, por ejemplo, tiene 21 ítems, porque también adopta como la posición cuadrúpedo, ¿no? O sea, posición de prono, porque realmente cuadrúpedo es un prono bastante elevado. Si vemos el prono entonces se eleva y cuando se eleva y hay activación de cinturón escapular y pélvico, entonces ahí ya estamos hablando de una posición también prona, pero elevada. Ellos lo manejan como prono y le colocan 21 ítems. Miren lo importante aquí que es el prono, que es una de las posiciones en que a veces menos colocan los niños, es donde el niño se queja, llora, entonces no lo colocan, pero si un niño tiene dificultad de enderezamiento, necesita colocarse en prono, porque si no, va a tener todas las dificultades posteriores, sobre todo en alineación, carga de peso, soporte, y bueno, ahí para adelante. Entonces, miren lo determinante y lo importante que es entonces el prono para la escala y para neurodesarrollo. Sedente tiene 12 ítems y de pie tiene 16 ítems. Y esta es una escala dicotómica. ¿Qué significa dicotómica? Tenemos dos posibilidades. Dicotómica, dos posibilidades. O la hace o no la hace. Observable o no observable. La vi o no la vi. Eso es dicotómica. No es que la vi más o menos. No, revise nuevamente. ¿La vio o no la vio? Si la vio, pa, chuleo. No la vi. No, listo, X, o no lo hizo. Entonces es una escala dicotómica. Esto es chévere porque, pues, bueno, chévere porque facilita mucho el proceso de calificación, pero vuelve un poquito complejo porque si yo no sé observar o se me escapa o no estoy observando, o sea, no estoy muy atento en la observación o no reconozco bien el posicionamiento, se me pasa, ¿sí? Entonces hay que observar bastante, muy puntualmente, qué es lo que hace el sujeto. No me voy a demorar tanto aquí, eh, pero esto es importante porque nos dice cuál es como el proceso de desarrollo sensoromotor en el primer año de un niño en las diferentes posturas. Esto, por ejemplo, son unas copias, esto es una copia de un libro que para mí es una referencia a ese libro, deben de fotocopiarlo, comprarlo, bueno, la primera opción, comprarlo, fotocopiarlo, descargarlo, no sé, que es Tratamiento de la parálisis cerebral y el retraso en el desarrollo psicomotor de Sophie Levy. Este libro es, o sea, es necesario leerlo para entender las bases de neurodesarrollo y neurofisiológicas. Este libro, inclusive es un libro que uno puede decir es un poquito viejo, pero está ilustrado completamente para los terapeutas ocupacionales. Es muy bueno, trae muchas opciones desde cómo cargo un niño con parálisis cerebral, qué aditamentos le hago para la alimentación, o sea, es muy completo y tiene un muy buen análisis de lo que es el desarrollo sensoromotor en el primer año, o sea, es bueno, bueno, bueno. Entonces, sí, yo les mando el link, no, el link no, les mando una fotico para que lo puedan buscar. El libro se llama Tratamiento de la parálisis cerebral y el retraso en el desarrollo psicomotor de Sophie Levy. Voy a escribir acá en el chat de Sophie y Levy. Pueden buscar Sophie Levy y le va a aparecer ahí el libro. Ok, entonces es muy bueno. Y entonces así uno se da cuenta y ella describe, ¿no? Describe en la posición, hace esto, ¿no? Estamos cargando, pa, pa, pa. Entonces, también uno lo lee, lo mira y bien, bien interesante. Pues esa es realmente también la escala de Alberta. La escala de Alberta, mire que ellos lo colocan también en sedente, ¿sí? Es que un niño de 4 meses no se coloca en bípedo porque es que no se puede, porque si no se le tuerce la columna. No, no se mantiene en sedente, pero en el proceso terapéutico y en evaluación, sí, se coloca y uno coloca a un niño en bípedo a los 4 meses, a los 2 meses, al primer mes, para mirar cuáles son sus respuestas, sobre todo respuestas otilíticas,
respuestas de enderezamiento, que le den información de cómo él está percibiendo el cambio de posición y la reacción antigravitatoria y cómo su cerebro, bueno, su cabeza, que es parte del cerebro, hace parte del cerebro, ¿cierto? Pero cómo su cabeza, que es lo que podemos evidenciar, cómo es que se está alineando en contra de la gravedad. O sea, es vital. Por eso sí, uno en el proceso terapéutico lo sienta y ella muestra cuál es la posición que espera uno y cómo organiza. Entonces, muy recomendado, es más para la segunda parte. Yo les voy a mandar esta información para que ustedes lo puedan leer, para que podamos trabajar la segunda parte, porque en la segunda parte vamos a hacer análisis, pero yo necesito que ustedes tengan esto de base para poder entonces avanzar ese día y poder entonces como sacar el jugo. Muy bien, aquí ya está la escala. Esta es la escala. La escala viene como un pergamino, como pensemos como un papel higiénico, ¿sí? Viene y en serio así como a lo largo, ¿cierto? Es un rollo, un pergamino largo. Y este pergamino entonces está colocado en los cuatro niveles. Cuatro niveles, ¿sí? Por ejemplo, el supino, prono, sedente y bípedo. Y están así hacia lo largo del primero al décimo mes. Primero al décimo mes. O sea, primero hasta el decimosegundo mes. Recuerden que puedo evaluar hasta los 18 meses, pero ese es como el rango. Y él está hacia lo largo. Yo aquí, por ejemplo, para el proceso, eh, pues lo tengo dividido así. En una parte superior tengo una línea azul, miren esa línea azul, y hagan de cuenta que esos ítems, esos cuatro ítems, esos cuatro dibujos que están aquí abajo, están es adelante, no están abajo, sino que están adelante. O sea que es más largo el proceso, ¿sí? Y en ese mismo nivel están entonces los de prono, y miren que ahí tenemos cuatro niveles. Entonces esos cuatro niveles como que los recortáramos y eso sigue y sigue, sigue, o sea, es largo. Ta, 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 ta. Y está montado, ¿cierto? O no, está por debajo por los de sedente. ¿Eso qué significa? Que más o menos el pergamino se divide por esos niveles, primer mes, segundo mes, tercer mes, que esos son como la columna, y entonces uno puede visualizar al, a la figura, el ítem en este caso, por ejemplo, en el 5 mes, en el quinto mes, y en el quinto mes uno puede ver en qué posición más o menos estaría en prono, en sedente, en prono, en sedente, bípedo, en sedente y bípedo, ¿cierto? O sea, cómo estaría en esa línea. Y podemos entonces visionar mes por mes y posición por posición. Eso es bien, bien, bien interesante cómo ellos lo han estructurado. De pronto me dice entender, ¿sí? ¿Quedó claro cómo está la estructura original de la escala de Alberta? ¿Sí? Sí, excelente. Sí, sí. Ok. Entonces, aquí pues lo hemos cortado y pues es para que quepa en una diapositiva. La original, lógicamente, pues es con permisos y eh, viene en inglés, aunque hay unas traducciones ya, pero entonces básicamente, y eso viene con un formato especial y todo, súper, súper bonito. La escala de Alberta es visualmente muy bonito, es un pergamino. Muy bien, aquí están las posiciones de sedente. Si ustedes ven cada ítem tiene un enunciado. Por ejemplo, postura número 1, el primer mes. ¿Cómo está el niño? Pues tiene una flexión fisiológica, hace una rotación de cabeza, normalmente lleva la mano a la boca, hay unos movimientos al azar, sin control, y los miembros superiores e inferiores pues como que se están moviendo, pero todavía sin control. ¿Eso qué es? Pues una posición de un niño recién nacido. Entonces está en el primer nivel y eso es. Uno que esperaría que un bebé pues recién nacido esté en esa posición. En un primer mes, entonces en la postura de prono, entonces que está en flexión fisiológica, la cabeza entonces también está colocada hacia un lado, puede llevar la mano a la boca y tener actividad de cinturón escapular, pélvico, cinturón escapular y pélvico. Sí, pero sin orden, pero tenemos esa flexión fisiológica. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en sedente todavía no estaría el primer mes, no ni siquiera lo colocaríamos, pero un poquito más adelante, por ejemplo, a los 2 meses, necesitaría apoyo porque él todavía no se sienta, y entonces ya hace una activación de la cabeza al segundo mes, y la línea media la mantiene más o menos, pues no por largo tiempo, pero la tiene por forma esporádica.
Y en bípedo, si uno lo coloca, por ejemplo, al segundo mes, pues podría ver que se colapsa, pero que por momentos hace una activación otolítica o una respuesta de soporte en contra de la gravedad. Y así lo podemos hacer entonces por cada mes. Lo que hay que hacer es revisar cada ítem y mirar más o menos en qué cada ítem y confrontarlo con la teoría a qué mes debería estar haciendo. Por ejemplo, aquí es importante esa parte de esos principios de neurodesarrollo que nos dice que el primer y el segundo mes es de supino y prono sin cambio de posición, pero al tercer mes el bebé adopta la posición de prono con apoyo en antebrazos. Al cuarto mes, en promedio, los bebés hacen rolado, o sea, pasan de prono a supino, y aproximadamente al sexto mes están sentados, aproximadamente al octavo mes están entonces gateando, y aproximadamente al 10 o 11 mes, décimo primer mes, están en un semiarrodillado para poder al 12 mes, decimosegundo mes, estar en bípedo o estar marchando. Esos principios básicos de neurodesarrollo pues se han estandarizado y en promedio los niños deben estar haciendo eso a esas edades. Entonces uno reconoce eso y uno va como identificando. Ahora bien, entonces la calificación es básicamente la suma de todos los ítems que yo puedo ver y los ítems que yo entonces voy a acreditar. ¿Qué es eso acreditar? Resulta que cuando un niño hace una posición, ¿sí? Por ejemplo, una posición de osito, que es esta posición en donde está una semicoclilla, y hace esa posición de semicoclilla, y yo la veo, entonces yo digo, él hizo esa posición. Y las demás posiciones, o sea, las que están atrás, quedan acreditadas. ¿Por qué quedan acreditadas? Porque teóricamente la posición de coclillas es una posición elaborada, ¿sí? Que necesita una base, necesita como base a una función motora menos elaborada. Y cuando yo logro, por ejemplo, esa posición, entonces las demás, teóricamente yo ya he pasado neurológicamente por esas. Entonces yo no tengo que observarlas. Si él hace una función de 6 meses, una posición de 6 meses, pues yo espero que ya no verla de las 5, 4 o 3 meses. ¿Por qué? Porque él ya las hizo, teóricamente ya las hizo. Ese es el principio de neurodesarrollo. Es que una función elaborada está entonces superpuesta a una menos elaborada. Y así sucesivamente vamos escalando. Esto es importante también, pues ahí está, que verla bien. Se hace una posición de cuclillas, pero con todo el proceso, una buena alineación, un buen soporte de peso y una buena enderezamiento, una buena reacción de soporte en contra de la gravedad, es porque lo está haciendo bien. Porque él puede hacer cuclillas, pero como que solo está cargando peso en un pie y está desalineado y esa posición no es adecuada. Entonces hay que describirlo y revisar si una posición anterior. Eso es un buen dato porque hace la posición sí, y lo hace bien, eso es el cuento. Y si lo hace bien con esos 3 ítems, que es la alineación, la carga de peso y esa reacción de soporte frente a la gravedad, pues entonces es porque lo está haciendo bien y los demás quedan acreditados. Voy a colocar un ejemplo rápido eh, para que podamos como aterrizar un poco más esa idea y podamos irnos a estudiar, o sea, revisar, eh, para que podamos después hacer análisis de este proceso. Tenemos un antecedente, un usuario, un paciente, ¿sí? Algo importante, aquí no vamos a manejar ningún video de algún niño, porque como esto va para YouTube, entonces los permisos, bueno, esos permisos son bien diferentes, bien complicados cuando se publica. Entonces, no lo vamos a hacer con un caso real por pues manejo de toda esa parte de la confidencialidad y varias cosas que se manejan. Entonces, tenemos este paciente y tenemos un paciente de 8 meses de edad y no tiene antecedentes ni pre, ni peri, postnatales. O sea, el paciente no tiene ningún antecedente. Solo lo traen para evaluarlo. 8 mesecitos. Entonces, yo cuando lo estuve evaluando, yo lo coloqué en las 4 posiciones. Encontré en las 4 posiciones que, por ejemplo, en supino hacía las dos que están viendo en estos corchetes, entonces hizo estas dos. O sea, él tenía la capacidad ya entonces voltearse de supino a prono, pasando de cúbito lateral, pero con rotación
y disociación del cinturón pélvico y el cinturón escapular. Ese era el criterio y yo vi esas dos. Entonces yo coloco dos. Me voy a adelantar un poquito porque entonces si yo aquí vi dos, entonces yo coloco en esta tabla, esta es la tabla de calificación, yo coloco y eso lo voy a llamar ventana. Entonces, si yo vi dos, coloco aquí dos, muy bien, pero lo interesante es que lo anterior, o sea, todos los ítems anteriores, yo los voy a ¿qué? Acreditar. ¿Cuántos están acreditados? Los que están anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿cuántos puntos le voy a colocar? 7. Entonces, yo le voy a colocar aquí 2 observables, 7 acreditados para que la escala me dé 9 puntos. 9 puntos. Pues sí, es que es un niño de 8 meses. Si tiene 8 meses, supuestamente ya todo lo supino, me imagino que ya lo tendría. Eso es lo que uno esperaría. ¿Y bien? Bien, hasta ahí vamos bien. Si quieren me escriben en el chat o algo. ¿Sí? ¿Quedó clara esa parte? Claro, profe. Sí, sí, sí. Ok, listo. Entonces, después yo voy a analizar Prono. Recuerden que Prono tiene mucho más ítems, 21, ¿no? Entonces me llega mucho más allá. Y cuando yo veo, yo en Prono lo vi bastante activo y le vi muchas posiciones. O sea, en Prono hacía varias cosas. Por ejemplo, se soportaba en la barriguita, hacía como un prono pivote, se soportaba en la barriguita y además giraba, además levantaba la cola y además de eso entonces hacía como esa transición de sedente a cuadrúpedo, a ese cuatro puntos. Entonces yo lo estuve observando y encontré que él tenía 1, 2, 3, 4, 5. Te la encontré 5, 6 ítems. Miren, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ítems que los vi. Eso los voy a llamar ventana. El ítem que vi, el otro ítem, entonces esos son ventana. Y los otros son acreditados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 acreditados. Puntaje total de esa escala, de esa subescala en Prono, 16. Muy bien. Pero resulta que después me fui a Sedente. En Sedente vi 3. Él hizo 3. Ojo, después les voy a enseñar también porque hay unas modificaciones. Yo probablemente vi solamente esta, o sea, la última y la primera. Aquí había 3, pero yo vi la primera y la tercera. La segunda no la vi. Pero resulta que la escala me permite decir, si hay una que está en la mitad, lo más probable es que sea observable, así no la vea en ese momento. Grábelo, revíselo, pero lo más probable es que sea. Cierro ventana, y si cierro ventana, yo lo acredito, o sea, yo la meto en esa ventana, sí, y los demás los acredito. 3 por ventana, 1, 2, 3, 4 acreditados. Entonces, 3 por ventana, 4 acreditados me da 7, y pues también hago la posición. Y en bípedo tenía 8 meses. Y yo vi que sí, él se agarró de un ladito y se paró, ¿cierto? O se sostuvo por un ratico, entonces coloco solo uno. Entonces coloco uno, ahí hay uno por ventana, o sea, hay uno como que ahí está referido por ventana, ¿listo? Y los 3 anteriores que serían los acreditados, total 4. ¿Cuánto puntaje le da a este paciente? ¿Cuánto le daría? Entonces tendríamos que sumar 9. ¿Listo? Aquí entonces hay 25, 29, 36. ¿Me confirman 36? Ya está ahora mi Zoom. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Porfa, ¿me ayudan? ¿Sí? Tenemos 15, 19, 26. ¿Sí? Compañeros, ¿estoy todavía con ustedes? Sí, profe, es que están escribiendo a los mensajes. Sí, sí, sí. Lo siento. Entonces, 36. Listo, Liliana, gracias. Correcto, 36. Gracias. Yo ya hasta ahora ya no sumo. Bien, 36. Muy bien. Entonces, espérenme aquí. Entonces tenemos 36 ítems. Vamos aquí a la escala y básicamente esto es como de lo más importante, es
que yo tengo un score. Esto es de la escala, ellos lo diseñaron. Entonces, si ustedes ven el score, aquí pues ustedes, es una copia, la recopia, pero este score tiene unas líneas. Estas líneas, dentro de esta línea es lo esperado para un niño típico. ¿Sí? Si se sale de estos espacios, entonces es donde se dice que el niño tiene un riesgo adelantado. Y ojo, aquí es importante, no, es que mi hijo caminó a los 6 meses. 6 meses de edad y ya camina y ya maneja el computador o sea, eso significa que a los 12 maneja el computador. Ojo, muchos de los niños que tienen un desarrollo motor súper adelantado, y hay que tener en cuenta la cultura, la raza, por ejemplo, los negros tienden a caminar más rápido y si viven en la costa mucho más. Por ejemplo, las personas de blancos, por ejemplo, de ciudad fría, tienden entonces a demorarse un poco más, o el promedio. Esto entonces es importante porque a veces habilidades motoras bastante adelantadas hay que seguirlas analizando y revisando, y se ha relacionado también con muchos niños con déficit de atención con hiperactividad. Entonces, desde los 12 meses, eso es un ítem interesante, decir, uy, ¿qué pasó? Está muy avanzado, vamos a revisar también qué pasa, ¿sí? Y hay niños que, por ejemplo, no gatean o que se saltan, pero también a veces es un problema de cadera, que soportan menos peso en bípedo y por lo tanto se saltan esas, simplemente es porque su parte biomecánica, una estructura como la cadera, no está en adecuadas condiciones y lo que hacen es saltárselo. Entonces, no, es que, no, el salto de prono con apoyo en antebrazos de una a bípedo. Hay que revisar qué es lo que pasó. Pero tampoco estamos diciendo que está patológico. Aquí este usuario entonces si está adelantado, ¿cierto? Que sería por esta parte, en la parte de encima, o está por debajo, entonces habría que revisar qué fue lo que pasó. Y en la mitad están en los rangos y entonces ellos dicen aquí 5, calificación de 5 TM o 90 TM, ¿cierto? Que es toda la parte de los puntos percentiles. El ideal es que esté por aquí, por dentro, muy cerquita casi al de la mitad, que no se ve muy bien, pero es una línea puntuada, que es entonces, que es lo ideal, que esté entre, más o menos entre 50, ¿cierto? Que esa sería como la tolerancia, que esté muy cerca al 50, o sea, en la mitad, en donde no se acerque tanto al 75 y no se salga del 75, pero tampoco se salga de ese 25. Ese sería el rango. ¿Cómo uno lo califica? Pues con un plano cartesiano. Entonces, ¿cuántos meses tenía? 8 meses. Mire que cada cuadrícula es un mes, entonces 8 meses, tiene 8 meses exactos y tiene 8 semanas, 8 meses y una semana se coloca entonces 8 y un cuadrito más y se puntea y creo que nos había dado 36, mírelo aquí, 35 y uno más, 36, se hace un plano cartesiano y nos da aquí, cerca esta línea. Esta línea es la de 50 TH, puntos percentiles, entonces él está 50. ¿Qué significa? Que el niño entonces está dentro de su proceso esperado de desarrollo psicomotor. Y entonces ahí está, sin ninguna alteración, pues por el momento. Y eso pues lo deja uno tranquilo y además uno puede revisar cómo está la carga de peso, cómo está eso y cómo están los otros procesos. Básicamente eso es la calificación. Miren que es sencillo, ¿sí? Pero el objetivo es como desarrollar esa capacidad de observación y sobre todo entender el proceso neurofisiológico en la que se está dando eh, pues el desarrollo de ese niño para poder entonces encontrar lo que yo les decía, realmente cuál es donde está la alteración para que cuando yo voy a hacer soporte terapéutico, pues entonces pueda apuntarle directamente y hacer puras actividades de carga de peso o enderezamiento o las pueda combinar, pero definitivamente darle más énfasis a lo que está afectando su desarrollo, para que salga a ser niño rápido. Esa es la diferencia entre un proceso terapéutico de 6 meses y cuando ya, o un proceso terapéutico que se extiende a 2, 3 años y el niño nada ha salido, porque cada dificultad que aparece, cada entonces dificultad que hay que pues, establecer o tratar. Y ideal es no, darle todas las herramientas para que después se enfrente a una habilidad nueva y él tenga la base para poder responder neurológicamente y adaptarse y poder seguir funcionando y poder seguir
avanzando dentro del proceso neurofisiológico de maduración y de funcionamiento de todas sus estructuras neurológicas, porque el cuento aquí es que todo tiene que funcionar, el cerebelo, los núcleos de la base, el tálamo, el telencéfalo, todo tiene que estar funcionando perfectamente, pues para que el niño pues ya no vuelva a tener procesos terapéuticos y volver a llevarlo y eso y otro, pues que es lo que pasa muchas veces con nuestros niños. ¿Preguntas? Compañeros, preguntas. Muchísimo, ¿sí? ¿No? ¿Pueden colocar en el chat ninguna? ¿Todavía están? Bien, bien. ¿Cuál es Sí, la profe, propuesta? disculpe. Sí, Lo que pasa sí. es que como que mi internet está un poco desfasado y escucho las cosas lento. Dale. Mi pregunta es, eh, como no se puede aplicar directamente esta escala porque no se tiene la acreditación, Sí. ¿cómo podremos obtener, digamos, que la tabla o algo para nosotros saber si el niño está cumpliendo dentro de su edad el desarrollo adecuado, el desarrollo motor adecuado? Este tipo de cosas lo podremos descargar de internet o tal vez usted nos No, facilita algo para yo de sé. repente Sí, explicar. entonces, esta semana vamos a trabajar. Ok. Esta semana Esta semana vamos a trabajar, el objetivo es que podamos trabajar estos 15 días, nos volvemos a encontrar para el análisis, entonces yo le voy a pasar la información. Todas se los paso, le paso la escala, le paso entonces las figuras de Sophie Levy para que puedan estudiar, porque el objetivo es que podamos hacer análisis la próxima semana, entonces que podamos entonces estudiar, podemos revisar, yo te lo paso. O sea, queda claro que la vamos a utilizar, pero que no la podemos certificar. Pero yo la utilizo, o sea, yo evalúo con Alberta, con Wi-Fi, con toda esta parte, con varias escalas pues, que tengo, en donde puedo acreditar algunas y otras no, eh, pero la idea es que las conozcamos y que nos sirvan, pero yo te los paso, yo te las voy a pasar. Muchísimas gracias, La profe. ideal es que sí, porfa, pues estén en el grupo de Estoy Aprendiendo de WhatsApp y que por favor nos ayuden en el canal. Ahí hago una publicidad, pero es importante que nos puedan ayudar con el canal de Estoy Aprendiendo, pues suscribiéndose porque eso nos ayuda a generar estos espacios. ¿Sí? Sí. ¿Cómo Bien. hacemos para ingresar al grupo de WhatsApp de Estoy Aprendiendo? Ok. Entonces, espérame, ya te escribo porfa, me escribes al móvil y yo te mando el link, porque ahí estamos en el grupo y ahí voy a mandar toda la información. O sea, ahorita. Muchas gracias. Y Ya el video va a estar ahí en el canal de YouTube de una vez después. Ahorita ahí por ahí mismo les mando el video de YouTube o el canal para que se puedan entonces suscribir y nos puedan ayudar con esa parte. Me escriben, no hay problema. No les respondo de una, pero sí les respondo. Algo importante, por ahí me preguntaron en prematuros. Sí, se pueden sí. Todo niño prematuro se debe corregir las semanas. Por ejemplo, si este niño hubiera sido prematuro 4 semanas, ¿sí? Si este niño hubiera sido prematuro de 4 semanas, así tuviera 8 meses de nacimiento, yo entonces lo hubiera colocado como 7 meses. O sea, no lo hubiera colocado en 8, sino lo hubiera colocado en 7. Porque se debe corregir, gracias por la pregunta, se debe corregir toda la parte si ha nacido antes de lo esperado. Entonces, todo prematuro se corrige, se debe corregir. Entonces, se quitan las semanas, si fue 4 semanas antes, 5 semanas antes, no sé, entonces se corrige. ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte? Muy bien. Y tenemos un caso particular, se podría ir mirando. Claro, si ustedes tienen un caso, porfa, ya ustedes están ya capacitados para hacer al menos la observación, o sea, yo les paso así la información el lunes les cargo, pero en internet igual lo pueden buscar también, el lunes se los paso, ya no, hasta ahora no alcanzo, mañana es domingo, entonces, pero claro, de una,
y podemos entonces revisar a ver si de pronto les quedó bien, les faltó. No podemos compartir eso, videos de ningún paciente, no podemos hacer eso. YouTube tiene unas reglas y Facebook tiene unas reglas muy estrictas sobre eso y bueno, no podemos hacer. Pero, por ejemplo, recuerden que nosotros tenemos asesorías, entonces en las asesorías lo podemos hacer, ¿sí? Yo saco espacio. De todas formas, los que están interesados y los que estén en Santiago de Cali, les cuento que ya Medellín cerró las inscripciones y ahorita estamos con inscripciones para un curso específico de neurodesarrollo, 8 horas. Bueno, realmente son 20 horas. Lo que pasa es que 20 horas vamos a estar trabajando virtual y llegan preparados para hacer toda la parte práctica, 8 horas sobre colchoneta. Súper fuerte el trabajo, eso sí, 8 horas sobre colchoneta. Y estamos en Cali el 3 de diciembre. Todavía hay espacio para las inscripciones, entonces ya se maneja un descuento para estudiantes, por los que me han preguntado eso, para estudiantes. Y bueno, estamos hablando sobre este proceso. Entonces, los que están interesados también me pueden escribir. Recuerden, es un bien puntual de neurodesarrollo, es esto, pero súper, pues mucho más avanzado y con terapéuticos. Aquí ya estamos hablando de transición, de intervención, de esa evaluación muy específica, pero sobre todo con acciones puntuales de trabajo. Les quiero agradecer entonces el espacio, nos estamos viendo, como siempre fue un placer. Gracias por estar presente, cuídense mucho, nos estamos viendo.